Buenas tardes a todos. Bueno, yo sé que hay una traducción simultánea, entonces yo voy a hablar en francés, pero quisiera saludar a todo el mundo en castellano, por supuesto. Merci beaucoup d'avoir demandé à l'ambassade de France de... Muchísimas gracias por haberle pedido a la embajada francesa que presente a una persona que prácticamente no se puede presentar porque todo el mundo le conoce. Como antiguo estudiante de Derecho, es un honor estar con usted, señor profesor. Cuando uno ha tenido ocasión de leer todas sus obras, es un verdadero honor. Entonces, muchísimas gracias al Consejo Cultural de la Embajada, que el consejero que está en Bilbao y desgraciadamente no ha podido venir a escuchar la conferencia. Muchísimas gracias al Instituto Autor y la OMPI por haber invitado al profesor y muchísimas gracias a todo el equipo de la SGAE por acogernos y por organizar eventos como estos. Pierre Lescour también estaba en Madrid, ha estado aquí en Madrid, es decir, que la SGAE ha recibido muchísimas personalidades. El señor André Lucas, profesor emérito de la Universidad de Nantes, va a hablarles de un tema que les interesa a todos. Les comentaba antes que para cualquier estudiante de Derecho el profesor André Lucas es una verdadera referencia. Voy a presentar en algunos minutos un poco su perfil. Después de su tesis doctoral publicada en 1975, se ha especializado en el derecho de autor, básicamente. Es miembro de varias actividades internacionales. Desde 1991 y 2004 es experto de la UNESCO y de la Unión Europea y también experto en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ha llevado a cabo misiones para distintos gobiernos. Citaré los principales: Senegal, Turquía, Azerbaiyán, República Democrática del Congo. Y el señor profesor es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Literaria Internacional. Y tiene una responsabilidad editorial de prestigio, el director de Juris Classeur Propriété Littéraire et Artistique, que consultamos todos los días, y director de la revista mensual L'Essentiel Droit de la Propriété Intelectual. Estamos siguiendo desde la embajada el conjunto de los temas debatidos aquí y estamos encantados de poder asociarnos a esta conferencia. Y después de la conferencia habrá una charla, un momento donde podremos hacerle preguntas al profesor. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sé que hay muchos profesores eméritos, especialistas y estudiantes. Les deseo una excelente conferencia y hasta luego. Je voudrais à mon tour Yo también quisiera darle las gracias a los organizadores por haberme invitado. Es una invitación que me honra. Quiero darle las gracias a la SGAE y sobre todo a Adriana por su acogida. No es la primera vez que vengo a Madrid y siempre me acogen con una acogida realmente muy calurosa y quiero subrayarlo. Estoy encantado de intervenir ante ustedes en un momento muy bien escogido, porque de hecho el tema de los derechos de autor está en el candelero ahora en España y también en Francia. En estos dos países hay proyectos de ley que se están preparando. No siempre tratan de lo mismo, pero hay muchos puntos comunes. Y yo creo que es interesante hacer un balance. Por lo menos es lo que me han pedido que haga. Me han dicho que hable de derecho de autor y explotación en línea de las obras. Ya es una cierta limitación con respecto a un tema más general que hubiera podido ser el derecho de autor en un entorno digital. Hubiera sido mucho más amplio porque habría que tratar todas las cuestiones en las que interviene lo digital. Bueno, no era razonable probablemente pensar en una temática tan amplia y por eso los organizadores me han pedido que me limite a hablar de la explotación en línea, online. Bueno, ya es mucho.
Y los temas son muy numerosos. Hay tantos, de hecho, que voy a tener que limitarme. He decidido aislar algunos temas que pueden interesarles aquí en España. Me han pedido que lo haga a partir del ejemplo francés, lo cual es totalmente natural, puesto que yo vengo de Francia, pero obviamente las preguntas y los temas habrá que analizarles a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que está fallando cada vez más, emitiendo sentencias y que participa en la elaboración del derecho de autor de manera muy valiente e innovadora y que va más allá de las directivas. Muchos temas se abordan en Francia como se hace en España. Y supongo que se encontrarán en terreno conocido. De todas maneras, hay algunas particularidades del sistema francés que voy a intentar exponerles. Voy a hacer una división material un poco sencilla y simplista. Primero voy a hablar de los aspectos de derecho interno, porque creo que es lo que más les puede interesar, pero me gustaría hablarles también del aspecto del derecho internacional privado. Es un tema que tiene mala prensa con los estudiantes, por lo menos eso ocurre en Francia. A los estudiantes esta disciplina les parece sumamente compleja, pero lo queramos o no, no tenemos más remedio que centrarnos en este tema. Ya hay algunas sentencias, hay una legislación que están haciendo y creo que es útil hablar de ello. Entonces, hablemos primero del derecho interno. La irrupción de lo digital ha cambiado muchísimas cosas, por supuesto, pero yo quiero, ante todo, plantear cómo lo digital ha modificado nuestra percepción de las cosas con respecto al contenido del derecho de autor. Es decir, lo digital ha modificado el contenido y luego hay que ver si el ejercicio de los derechos se ha visto afectado por este nuevo entorno. Entonces, hablemos primero del contenido de los derechos. Hay dos facetas. Primero hay que saber cuáles son las prerrogativas que se reconocen a los autores y cómo estas prerrogativas se ven afectadas por el entorno digital. También hay que ver cómo las excepciones que se hacen a estos derechos patrimoniales se ven modificadas por este mismo entorno digital. Entonces, en cuanto a los derechos patrimoniales, hagamos un poco de historia. Cuando apareció Internet y la explotación en línea, entonces en algunos países se plantearon si estos derechos patrimoniales reconocidos a los autores se adaptaban a esta nueva realidad técnica. Y concretamente se trataba de saber si la ley podía tomar en consideración lo que se llama la puesta a disposición a demanda, es decir, la puesta en línea de las obras, para que los internautas puedan acceder a ellas en el momento en que ellos lo decidan y en el lugar en que ellos lo decidan también. La cuestión solo se planteaba en algunos países en aquel momento. Hablo de los países que por tradición no definen los derechos patrimoniales de manera muy amplia. Por ejemplo, los Estados Unidos de América. En el derecho americano no hay derecho general de comunicación al público, tal y como existe en la ley española o en la ley francesa. Entonces, cabía preguntarse en Estados Unidos si no existía un vacío jurídico y si estas nuevas formas de explotación podían realmente estar recogidas en el derecho de autor. Sin embargo, el tema no se planteaba en los países que tienen una tradición de derechos patrimoniales mucho más amplios,
y lo que se llama en España, en la ley española, el derecho de comunicación al público, y que en Francia llamamos de una manera un poco más antigua el derecho de representación, pero se trata de hecho del mismo derecho. En nuestros dos países, y por lo menos en Francia, este tema nunca ha constituido un problema. Por supuesto, la puesta en línea en Internet constituye un acto de comunicación al público que está sometido al derecho de autor. Y es tan evidente que cuando se planteó si había que transponer la directiva de 2001, que prevé la posibilidad de reconocer un derecho de puesta a disposición a demanda, Francia decidió no modificar su legislación. Y yo pienso que fue una solución acertada. No había que modificar nada porque ya considerábamos que esto estaba incluido en el derecho de comunicación al público, que está definido de una manera muy amplia y que no está vinculado al estado de la técnica. Entonces, los problemas técnicos que aparecieron después se resolvieron de manera bastante sencilla. Por ejemplo, el streaming, la difusión en flujo de las obras, ¿constituye un acto de comunicación al público? Por supuesto que sí, obviamente. En Francia era evidente, según el derecho francés. Hubo sentencias del tribunal, pero incluso antes de que lo fallaran parecía evidente. El que difunde las obras solo puede hacerlo mediante una autorización del titular de la obra. Pero hay otro tema que se plantea, es saber si los internautas, cuando acceden a una página de streaming que no ha obtenido autorización, es decir, páginas ilegales de Internet, entonces la pregunta se planteaba si los internautas que acceden a estas obras a partir de páginas ilegales están cometiendo una infracción del derecho de autor. Entonces hubo un debate en Francia, en algunos organismos oficiales, por ejemplo, un organismo que se llama el Consejo Superior de la Propiedad Literaria y Artística, traduzcan Consejo Superior del Derecho de Autor, que asesora al gobierno en estos temas. Entonces el Consejo había emitido una opinión que consideraba que el simple hecho de recibir en streaming a partir de una página ilegal constituía una violación del derecho de autor. Esta opinión no fue aceptada universalmente. Yo personalmente me opongo a esta interpretación porque el papel del auditor es totalmente pasivo. La situación es la misma que el oyente de una radio que está escuchando una radio y la radio no está respetando determinadas normas de las GAE. Eso no convierte al oyente de la radio en una persona que está cometiendo un delito o violando el derecho de autor. Pero el principio de que el streaming está sometido a la autorización es una cosa evidente. Y también en los programas de radio clásicos, hubo una sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto ITV, en el fallo del 7 de marzo 2013. Bueno, en Francia eso no ha planteado ningún problema. Y de hecho el segundo circuito del Tribunal de Apelación en Estados Unidos, en que se está juzgando WNet contra Aéreo, pues en el segundo circuito el Tribunal de Apelación en Estados Unidos ha juzgado que el hecho de retransmitir en Internet programas de radio no constituía en sí un acto que estaba sometido al derecho de autor. Sin embargo, en la Unión Europea es evidente, no hay ninguna duda al respecto. Además, los sistemas de intercambios de ficheros, peer-to-peer, implican un acto de comunicación al público. El internauta que participa de este sistema de intercambio, poniendo las obras que tiene en su disco duro a disposición de los demás participantes en este sistema de intercambio, está
indudablemente comunicando con el público, y si no tiene la autorización está violando el derecho de autor. Es decir, que en cuanto a los principios no hay ninguna duda. Pero las dificultades se plantearon sobre los medios para afrontar esta situación, porque si decimos que hay una violación del derecho de autor, esto conlleva penas muy severas. En Francia, la violación de derechos de autor está sancionado por una pena de 3 años de cárcel, 300.000 euros de multa, penas que se multiplican por 2 en caso de reincidencia. Y, evidentemente, estas penas parecían tan severas que nos hemos preguntado si estaban realmente adaptadas a la realidad sociológica de estas infracciones al derecho de autor. Por eso hubo una respuesta en Francia, que comentaré más adelante, con la DOPI, la respuesta graduada. Se trataba de no imponer sanciones muy gravosas a jóvenes, que normalmente son jóvenes, y nos pareció más interesante imaginar sistemas de sanciones más adaptadas a la gravedad de las infracciones. Y luego se plantea la cuestión de los vínculos, del linking, de los hipervínculos. Y si abordamos este tema hoy es porque ha habido una sentencia reciente del tribunal que es la sentencia Svensson del 13 de febrero, hace ya más de un mes, digamos, y se va a hablar mucho de este fallo. El tribunal dijo en su sentencia que el hecho de utilizar un hipervínculo era de hecho un acto de comunicación al público, pero inmediatamente ha templado un poco esta actitud diciendo que este acto de comunicación al público solo estaba sometido al derecho de autor si se dirigía a un público nuevo, y es el criterio del público nuevo que es realmente importante. Y consideró que si las obras estaban accesibles en otras páginas de Internet, no se podía decir que este vínculo se dirigía a un público nuevo, y por consiguiente este vínculo no se consideraba como una violación del derecho de autor. Bueno, todavía no hemos sacado todas las consecuencias de esta sentencia, porque define el derecho de comunicación al público de manera totalmente novedosa. Si razono en términos de derecho francés, pues probablemente no hubiéramos llegado a esa conclusión. No lo sé, porque no falló, pero en Francia la reflexión iba por otros caminos y dice más que el vínculo en sí no es un acto de comunicación al público. La comparación clásica que se hace desde hace tiempo es señalar un vínculo hacia una página. Es como si en una obra, en una nota a pie de página, se remite a tal o cual obra. Es decir, sería la equivalente a las notas a pie de página. Bueno, es un poco artificiosa esta comparación. Cuando una nota a pie de página le remite a una obra, hay que ir a buscar la obra, y con el vínculo basta con darle al vínculo e inmediatamente se accede a ello. Esta diferencia técnica induce una diferencia jurídica, pero ahora con la sentencia Svensson tenemos una nueva definición de lo que es la comunicación al público, y esto va a afectar a todos los países de la Unión. Y el Tribunal de Justicia añade que los Estados no tienen que tener una definición más amplia del derecho de comunicación al público. Hasta ahora teníamos tendencia a considerar que las directivas constituían una base mínima jurídica, pero pensábamos que los Estados podían ir más allá, pero el Tribunal lo impide. Dice, no se puede ir más allá, hay que respetar la definición que estoy dando ahora mismo. Entonces, a partir de ahora, habrá que leer y releer esta sentencia Svensson, pero esta sentencia no resuelve todos los problemas. Por ejemplo, no habla de otro elemento importante.
esta comunicación supone un objetivo lucrativo. Eso es importante. En una sentencia célebre, que es la sentencia SGAE, fallada en 2006, el tribunal había dicho en aquel entonces que el carácter lucrativo de la comunicación podía constituir un indicio. Pero un indicio no es un criterio. En otras palabras, si se da un carácter lucrativo, pues esto aboga a favor de un acto de comunicación al público, pero aun cuando no se dé este aspecto lucrativo, aún así se puede reconocer la existencia de un acto de comunicación al público. Así que se dan cuenta de la complejidad de las cosas. El Tribunal de Justicia nos aporta claves, pero no todas, y por lo tanto habrá que esperar probablemente a la próxima sentencia, y esto complica muchísimo la tarea de los juristas especializados en derecho de autor. Algunos comentarios ahora respecto de las excepciones. ¿Acaso estas excepciones se ven afectadas por el entorno digital? Bueno, sí, casi todas, pero me gustaría limitarme a dos excepciones, la de copia privada y la excepción llamada de reproducción provisional. La de copia privada, todo el mundo sabe a qué nos remite. En España, especialmente, el tema de la copia privada alimenta la controversia desde hace muchísimos meses, muchísimos años incluso. En Francia, aquí tenemos una peculiaridad que, a mi juicio, no se conforma con la directiva, pero así lo veo yo, por lo menos. En Francia, la excepción de copia privada supone que la copia sea utilizada por la misma persona que ha hecho la copia. Es decir, es lo que la ley francesa llama el copista. Es decir, tiene que ser la misma persona quien realiza la copia y quien utiliza la copia. Concretamente quiere decir que si envío un fichero adjunto a un correo electrónico, pues este fichero adjunto se supone que yo lo he reproducido y no me viene destinado a mí, puesto que se lo estoy enviando a otro, pues estoy cometiendo un acto ilegal. Esto quiere decir también que en el peer-to-peer, las copias que hacen los internautas en el marco del sistema de intercambio no son copias privadas. ¿Por qué? Pues porque cada cual pone a disposición de los demás lo que tiene en su disco duro. Por lo tanto, las copias que cada internauta que va a intercambiar ha hecho, pues de forma virtual se ponen a disposición de los demás. Por lo tanto, no se limite al uso privado del copista y, por lo tanto, también es ilegal. Yo creo que esto no se corresponde con la directiva, que se limita a decir que la copia ha de reservarse a un uso privado. No dice uso privado del copista, dice uso privado. Y, por supuesto, pues esto va un poco más allá. También hay otro interrogante acerca de la copia privada, una cuestión que se ha resuelto en España y que hemos resuelto nosotros también en Francia, y es la cuestión de la fuente lícita de la copia. ¿Acaso la excepción de copia privada presupone el carácter lícito de la fuente a partir de la cual se ha realizado la copia? Ha habido mucho debate respecto de esto en Francia, porque algunos, y yo entre ellos, considerábamos que no se le podía añadir nada a la ley y que incluso el carácter ilícito de la fuente no impedía la excepción de copia privada. Pero al final se ha producido una intervención del legislador en 2011. Es una cuestión muy importante. Esta es una cuestión que ha sido tratada por el legislador sin debate previo parlamentario, porque el ministro dijo que no había tiempo, lo cual es bastante sorprendente como forma de proceder. La verdad es que había que solucionar algo de forma urgente. En cuanto a la remuneración por copia privada, había que votar la ley antes del 27 de diciembre y el 26 el ministro dijo hay que votar este texto. Voten primero y hablaremos luego. Bueno, pues así fueron las cosas y así es como se ha admitido. Es una cuestión importante esta de la fuente, porque esto nos remite al problema de la remuneración por copia privada. Por hipótesis, la remuneración por copia privada solamente es debida si se producen copias privadas, lo cual es una obviedad. Si la copia deja de ser privada porque la fuente es ilegal, ilícita, pues estas copias no han de dar lugar a compensación alguna. Cuando sabemos que una proporción muy alta de copia privada hecha en línea
España se hace en condiciones que no permiten que intervenga la excepción de copia privada, pues esto reduce muchísimo el prejuicio que habría que tener en cuenta para el cálculo de la remuneración por copia privada. La segunda excepción de la que les quería hablar es la excepción de copia transitoria. No voy a entrar en detalles técnicos, es algo que encontramos en el artículo 5º, párrafo primero de la Directiva sobre la Sociedad de la Información y que recoge, que transpone tal cual la ley española. Es el artículo 31, párrafo primero de la ley española. Se ha producido alguna jurisprudencia en Francia respecto de la cuestión de saber a qué se correspondía o con qué se correspondían estas copias transitorias. Voy a citar un ejemplo. Hubo un asunto que se presentó al Tribunal de Apelación de París acerca de lo que se ha dado a llamar los magnetoscopios a distancia. Es decir, hay muchos servicios en Internet que proponen grabar determinados programas en varias cadenas o varios diales y luego se puede tener acceso a las obras abriendo un cajón, por así decirlo, un cajón virtual, se entiende, abriendo un cajón y dentro del servidor de ese operador. Ese tipo de asunto, este tipo de negocio, digamos que varios operadores en Europa se han dedicado a ello, por ejemplo en Alemania. Y en Alemania es algo que se ha considerado como lícito respecto de la ley sobre el derecho de autor, que es una ley bastante exigente en Alemania. En Francia, sin embargo, se ha considerado que esto vulneraba el derecho de autor. Las copias realizadas por el operador del servicio no eran copias destinadas a su propio uso. Obviamente eran copias destinadas a otro uso y aun cuando ese otro uso era un uso privado, esto no permitía alegar, invocar la excepción de copia privada y por lo tanto se ha considerado el sistema ilegal. Pero el operador se quería defender alegando la excepción de copia transitoria, diciendo yo la copia que estoy haciendo no es para mí, es una copia que solamente dura unos instantes, al final es una copia que es para un tercero y por lo tanto esta copia es lícita. El Tribunal de Apelación de París dijo que no, porque para esta excepción de copia transitoria la directiva prevé que solamente es posible si la reproducción no tiene significado económico independiente. Este es el criterio. El legislador francés utiliza una expresión diferente, habla de valor económico propio. No sé, de hecho, por qué se ha querido distinguir. Y en este caso, el juez ha considerado que la copia, claro que tenía un valor económico propio, puesto que esta copia es lo que justifica el negocio. Entonces, por eso ese tipo de actividad es algo ilegal en Francia, cuando, sin embargo, en Alemania se ha considerado legal. Desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, se han hecho muchas cosas en Francia, en el sentido de lo que los alemanes hablan el derecho contractual de autor. Es algo que a mí me gusta, esta expresión me gusta mucho, es decir, las reglas que rigen entre los que explotan y los reguladores. Por ejemplo, el año pasado ha habido un acuerdo entre editores y autores acerca del libro digital. Se trata de adaptar las disposiciones tradicionales del contrato de edición, que es algo que tenemos desde hace muchísimo tiempo en el ordenamiento jurídico francés. Hay que adaptarlo a la nueva realidad técnica, cuál es el libro digital. Por supuesto, hay que introducir cambios cuando la ley dice que el editor tiene que tener un determinado stock, unas existencias de libros, pues cuando es un libro digital ya no tiene sentido, por lo tanto había que introducir determinados cambios concretos. Pero más allá, sobre todo, lo que se abordó ha sido la remuneración de los autores, y esto no ha resultado fácil, porque los editores decían que no podían incrementar la remuneración de los autores aun cuando sus gastos fueran menores que tratándose de una edición en soporte papel. Pero, en fin, se ha llegado a un acuerdo y ese es un acuerdo que se va a transponer en el próximo proyecto de ley de Francia. La ministra de Cultura lo anunció para finales de marzo, como ya estamos a 27 de marzo y además en Francia dentro de 3 días tenemos
tengamos la segunda vuelta de las elecciones, dudo mucho que la fecha de marzo se pueda mantener. Además, la idea de un cambio de gabinete de gobierno se ha mencionado varias veces en Francia. Es posible que cambie la ministra y, por lo tanto, no habrá que esperar solamente 15 días, sino probablemente mucho más tiempo. Todo esto para decirles que probablemente estemos muy a la zaga con respecto a ustedes en este ámbito. También podría citar un informe que no es el informe Lescure, sino el informe de otro alto cargo. Algo que nos interesa mucho es el señor Feline, P-H-E-L-I-N-E, alguien muy conocido en el ámbito de lo audiovisual. El señor Feline hizo un informe acerca de la cuestión del reparto del valor para la explotación en línea de las obras musicales. Él hace una serie de propuestas, algunas de ellas encaminadas a la remuneración de los artistas intérpretes, que tienen una remuneración muy escasa tratándose de explotación en línea. Es muy probable que esto se tenga en cuenta. En Francia, por supuesto, estamos muy pendientes de todo lo que es gestión colectiva. Hace un mes, el 26 de febrero de 2014, se adoptó la directiva sobre la gestión colectiva y esto llama mucho la atención de todos los especialistas. A mí me gustaría hacer hincapié, sin entrar en detalles, los que quieran detalles lo encontrarán en mi conferencia escrita, solamente en versión francesa. Quería hacer hincapié sobre este dispositivo de respuesta gradual de la que he hablado ya, y también querría hablar de la responsabilidad de los intermediarios en Internet, porque son temas que, claro, son muy importantes ahora. En cuanto a la respuesta gradual, como dije antes, en Francia se ha considerado que era oportuno prever un mecanismo más adaptado a la realidad sociológica de la vulneración de los derechos de autor online cuando esto viene de los internautas y no hay fin lucrativo. Este es el tema. En lugar de aplicar sanciones importantes, se ha considerado que sería más juicioso prever un mecanismo, un dispositivo encaminado a educar a la gente y, a fin de cuentas, pues también imponiendo sanciones, pero sanciones mejor adaptadas. Ha sido un procedimiento larguísimo. El Consejo Constitucional francés ha intervenido en varias ocasiones para retocar los proyectos del Gobierno que parecían vulnerar las libertades fundamentales, entre otras esa libertad fundamental que se considera derecho fundamental, que es la libertad de tener acceso a Internet. Por este motivo, en último recurso, el Consejo Constitucional dijo se puede prever una pena de suspensión de acceso a Internet, pero siempre y cuando sea un juez el que dicte esa pena, porque ahí se produce una vulneración de la libertad individual y solamente un juez lo puede dictar. Yo sé que este debate también se da en España y por eso les estoy hablando de esta decisión del Consejo Constitucional. La respuesta gradual, por lo tanto, tenía como finalidad educar, también era represiva, pero la idea, digamos, es que la represión sería la menor posible. El sistema, tal y como lo puedo resumir en grandes líneas, es que se ha creado una institución que es la ADOPI, Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de los Derechos en Internet. Y esta alta autoridad no es un órgano jurisdiccional, pero es algo parecido. Esta alta autoridad va a enviar avisos a los internautas cuando se constata que proceden a actividades ilícitas peer-to-peer o cuando hacen descargas ilegales. Entonces, la ADOPI envía un correo electrónico, otro correo electrónico, una carta certificada. Y en último recurso, pues si no se produce cambio alguno en el comportamiento del internauta, pues entonces ya se transmite el expediente a la justicia, que puede también dictar una multa o también una pena de suspensión de acceso a Internet por una duración de un mes. Esta es la respuesta gradual. Entonces, ¿cuál es el resultado? El balance de esto. Pues la ADOPI ha enviado 2,7 millones de correos electrónicos como primer aviso en algo más de 2 años. Al final, solamente
ha habido 17 decisiones de justicia y, que yo sepa, solamente 2 condenas, quizás 3. Entonces es un balance difícil de interpretar porque, claro, algunos dicen, bueno, pues aquí hay una acción psicológica, la acción educativa ha tenido éxito. Y es cierto que el peer-to-peer en Francia, y supongo que es lo mismo en España, ha retrocedido mucho, pero claro, en beneficio de otras prácticas más lícitas. Por ejemplo, se va mucho más hacia el streaming u otras formas de intercambio, pero ahí ya la Hadopi no puede intervenir porque son intercambios codificados. Por lo tanto, el balance en números es difícil de establecer, pero la eficacia del mecanismo, desde luego, ha sido controvertida. Y luego está detrás la filosofía política, que se ha criticado mucho. Es un asunto que se ha convertido en un asunto político. Lo era desde el principio, en realidad. Y la nueva mayoría que está en el poder en Francia desde hace 2 años había anunciado su decisión de volver, quizás no al conjunto del sistema Hadopi, pero por lo menos volver sobre el carácter de represión. Y el gobierno actual ya ha tomado una decisión. El verano pasado, en 2013, ha suprimido la pena adicional de suspensión del acceso a Internet durante 1 mes. Alguien, o digamos que todo el mundo hablaba de esto, esa era la señal política que había que dar y se dio. ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sé, yo no soy asesor del ministro o de la ministra. Por lo que se ha dicho, por lo que ha dicho la ministra, pues su voluntad es quitarle a la Hadopi esta misión de control para dársela a otro organismo que desempeña un papel muy importante en lo audiovisual, que es el Consejo Superior de lo Audiovisual. El mecanismo de respuesta gradual podría mantenerse, pero sin esa pena de suspensión del acceso a Internet, pero ya no lo aplicaría la Hadopi, sino que lo aplicaría el Consejo Superior de lo Audiovisual, el CSA, pero no sabemos en qué condiciones, porque ahí no están las cosas muy definidas respecto de todo esto. En cuanto a la situación de los intermediarios de Internet, la cuestión de su responsabilidad, por supuesto, se plantea. Yo no conozco muy bien la jurisprudencia española al respecto, pero supongo que los tribunales se han topado con las mismas dificultades para aplicar la directiva, que en este caso no es la directiva de 2001 sobre la sociedad de la información, sino que es la directiva Comercio Electrónico de 2000. Esa directiva lo que ha hecho ha sido distinguir entre algunos intermediarios técnicos, los proveedores de acceso a Internet, y los alojadores. Toda la dificultad estribaba en saber cómo se podía definir este concepto de alojador. Ha sido difícil porque las prácticas en Internet han cambiado muy deprisa. Ese es el problema de nuestra materia. La técnica evoluciona tan rápido que lo que se tarda en hacer una directiva, prepararla, esta del 2000, ha llevado muchísimo tiempo, pues desde entonces todo ha cambiado muchísimo. Por lo tanto, ya no sabemos cómo definir a un alojador. Entonces, YouTube, por ejemplo, ¿se puede considerar como un alojador? Pues la jurisprudencia francesa ha sido un poco renuente, diciendo, bueno, pues YouTube organiza contenidos, no es simplemente un alojador, puesto que YouTube organiza contenidos, publicita a partir de contenidos. Bueno, pues entonces por ello tiene un papel que va un poquito más allá. Incluso el Tribunal de Casación en Francia lo vio así. Luego la jurisprudencia se estableció más bien a favor de la idea de que a partir del momento en que estas plataformas colaborativas, he tomado el ejemplo de YouTube, a partir del momento en que estas plataformas se limitan a un papel técnico y no efectúan actos que vulneran el derecho de autor, pues se benefician del sistema de responsabilidad reducida que prevé la Directiva Comercio Electrónico. Esta responsabilidad limitada, ¿qué es? Bueno, pues los alojadores, cuando lo son, simplemente tienen que acatar las notificaciones que reciben para bloquear el acceso a determinados contenidos y
ilícitos, contenidos que vulneran el derecho de autor. No tienen obligación general de vigilancia de los contenidos, sino que tienen que reaccionar. Esto, claro, ha dado lugar a muchos interrogantes que también se habrán dado en España. Por ejemplo, hay una pregunta que cabe plantearse. El alojador, reconocido como alojador, aunque sea una plataforma, bloquea el acceso al contenido. Sabemos muy bien que el contenido va a volver al día siguiente o al mismo día bajo otra forma, a través de otro vínculo, otro enlace. Pregunta, ¿el alojador tiene que actuar como policía y tomar él mismo medidas para impedir que estos contenidos ilícitos que han sido bloqueados vuelvan de otra manera? En Estados Unidos se dice, está la práctica de notice and take down, es decir, usted ha sido advertido y tiene que quitar el contenido, pero se trata de saber si se puede ir más lejos y decir notice and stay down, es decir, le han advertido, pero usted tiene que tomar medidas para que estos contenidos no puedan volver a aparecer nunca en esta página. Y el Tribunal de Casación ha dicho no, se necesita una nueva notificación. No están obligados a retirar el contenido si no se les vuelve a enviar una notificación. Es decir, que en la práctica es muy complejo. Esto se ha discutido muchísimo. El informe Lescure, que toma su nombre de Pierre Lescure, que es una persona muy conocida en Francia, que ha dirigido la cadena Canal+. Este informe Lescure propone revisitar esta definición de alojador y propone refundir la legislación. Pero esto no depende del legislador francés. El legislador francés no tiene por qué tomar ninguna posición. Es la Directiva de Comercio Electrónico, quizás, la que hay que modificar. Yo no sé si es posible, no lo sé. Hay un hecho que hay que señalar con respecto a Francia. Se trata de un texto de ley, contenido en nuestra ley, que dice lo siguiente. Es el artículo L336 del Código de la Propiedad Intelectual. Frente a una vulneración de un derecho de autor, de un servicio de comunicación al público en línea, el tribunal puede ordenar cualquier medida que pare esta infracción, esta violación del derecho de autor contra cualquier persona susceptible de poder remediarlo. Es una disposición que va más allá del artículo 8, párrafo 1 de la Directiva de Comercio Electrónico. En la Directiva de Sociedad de Información, artículo 8, párrafo 1, corrige el orador, esta directiva dice que los Estados miembros velan por que los titulares de derechos puedan decir que se mande un auto contra las personas que están vulnerando el derecho de autor o un derecho conexo. A partir de una lectura rápida, pues parece que el texto francés se limita a transponer el texto de la directiva, pero no es así. El texto francés va más allá, porque permite atacar a cualquier persona. Se puede mandar un mandamiento contra cualquier persona que intervenga. En Francia hay ahora mismo un asunto que ha sido muy debatido. Todos los grandes majors de las grandes compañías de cine están metiéndose contra las descargas. Entonces han pedido al tribunal medidas muy generales para que se eliminen los vínculos que llevan a contenidos ilícitos, pero también para impedir la vuelta en estas páginas de estos vínculos. Bueno, esto ha provocado discusiones muy vivas. Este tema se sigue discutiendo ahora en París y
el tribunal acaba de emitir una sentencia después de una pregunta prejudicial planteada por un tribunal austriaco. Pues hoy mismo el Tribunal de Justicia ha emitido un fallo muy importante en la práctica en el asunto UPC Telecabel de Viena. Es un proveedor de accesos que ha recibido una orden para retirar vínculos que llevan a películas difundidas por una página, y todo esto vulnerando el derecho de autor. Pero la página austríaca dice: yo no estoy participando de esta vulneración del derecho de autor, no tengo ningún vínculo contractual, no me pueden mandar este mandamiento, este requerimiento. Pues el tribunal dice: sí, usted es un intermediario que tiene una posibilidad de actuar o de impedir esta acción. Pero hay muchas condiciones que impone el tribunal. Hay que velar por un equilibrio entre las medidas que se adoptan y dos libertades fundamentales: la libertad de emprender para el empresario, para el que explota la página, y la libertad de información para los internautas que quieren poder acceder a los sitios. Bueno, lo estábamos hablando hace poco con el profesor Berkovic. Es cierto que todo esto se podría resumir diciendo: hagan lo que quieran a condición de que sea razonable, a condición de que sea proporcional. La idea ya se encuentra en otras sentencias del Tribunal de Justicia. Hay que mantener un equilibrio entre el derecho de autor y las libertades fundamentales. Y este equilibrio se conseguirá si las medidas restrictivas son proporcionales, son razonables. Bueno, no queda muy claro para los jueces. Y bueno, quisiera hablar ahora de los intermediarios para reseñar que, independientemente de la responsabilidad que tengan, se plantea el tema de cómo compartir el valor. En el proyecto de ley que está circulando en España hay una disposición que pretende reconocer a los editores de prensa, si lo he entendido bien, y corríjanme si me equivoco, una disposición que pretende darles un derecho que les permite oponerse a lo que llamamos a veces los agregadores de contenidos, los motores de búsqueda, por ejemplo Google, puesto que se trata de este operador básicamente. Pues es una pregunta muy interesante. Ya ha sido planteada en Alemania. Fue allí donde apareció por primera vez. Los editores de prensa, que son muy poderosos en Alemania, han obtenido que se vote una ley que reconoce un derecho conexo a los editores de prensa, precisamente para poder oponerse a Google, por ejemplo, en el marco de Google News. En Francia, los editores de prensa formularon exactamente la misma petición, pero el gobierno o el jefe del Estado no fue tan lejos, no propuso votar una ley, se amenazó con hacerlo para que Google negociara. Y el presidente de Google Europa, el señor Schmidt, me parece que se llama, fue recibido en el Palacio del Elíseo en París, y bueno, todos los periodistas estaban al tanto, y Google se comprometió a pagar 60 millones de euros para constituir un fondo de ayuda a la prensa. Es decir, que el enfoque ha sido distinto que el que se ha usado en Alemania. Pero bueno, no tengo los detalles, tampoco sé exactamente cómo se resolvió esta confrontación, porque en otros países Google dijo a los editores de prensa que hacían esa petición: bueno, ¿no quieren que se les referencien? Pues entonces vamos a suprimirles de nuestros motores de búsqueda y ya veremos a quién le fastidia más la situación. Por eso estaba hablando de la relación de fuerza. Bueno, vamos a seguir con muchísimo interés la situación española.
Todos los europeos estarán al tanto, como lo han estado con respecto a la copia privada. Siempre ocurre algo nuevo en España con la copia privada y ahora tenemos un proyecto de ley bastante revolucionario, por lo menos si vemos cómo se ha tratado el tema de la copia privada hasta ahora. Bueno, no quisiera abusar de su paciencia. Me gustaría hablar un poco ahora de derecho internacional. Tal y como lo dije al principio, estos temas de derecho internacional se han considerado como menores hasta ahora. La competencia judicial internacional durante mucho tiempo, bueno, pues se consideró que podía haber algunos problemas de competencia judicial internacional y que no se sabía cuál era el tribunal. Bueno, se decía en aquel entonces, pues basta con aplicar los principios generales en un texto que los abogados y los juristas conocen bien, que es el reglamento del 22 de diciembre de 2000, que solemos llamar el reglamento Bruselas I, porque es un reglamento que recoge las disposiciones de un convenio antiguo que era la Convención de Bruselas de 1968 sobre competencia judicial y reconocimiento de ejecución de las sentencias. Pero después nos dimos cuenta que había aspectos específicos de propiedad intelectual y de derecho de autor. En el reglamento Bruselas I se dice que el reglamento competente en materia de competencia judicial internacional es el tribunal del lugar del hecho dañoso, donde se ha producido el hecho dañoso. Pero tenemos una jurisprudencia muy antigua del Tribunal de Justicia que remonta a 1995. Es la famosa sentencia Fiona-Sheville, que dice que se puede dudar entre el lugar del hecho dañoso o, más concretamente, se trata de saber si hay que tomar en consideración el hecho que genera el daño, es decir, en materia de derecho de autor es el lugar donde se hace la emisión, o si hay que considerar el lugar de realización del daño, que por hipótesis no es el mismo, es decir, el lugar donde las consecuencias de esta falsificación se notan. Entonces, bueno, ha habido muchas sentencias en estos últimos meses con respecto a marcas, derecho de personalidad, en un asunto que tenía que ver con un comediante francés, Olivier Martinel, y hay otra sentencia que se refiere al derecho de autor. Es un fallo que se pronunció por el Tribunal de Casación francés. Alguien instalado, un autor inglés, un compositor inglés instalado en Toulouse, una ciudad de Francia, y que se queja que hay unos CDs que reproducen sus obras sin autorización y que han sido prensados en Austria y comercializados en Internet a partir de páginas instaladas en el Reino Unido. Es decir, el CD está fabricado en Austria y CDs también fabricados en Estados Unidos. Entonces, el autor inglés decide plantear este juicio en el Tribunal de Toulouse, porque es el lugar donde se realiza el daño, porque los CDs son accesibles por Internet, la página, bueno, obviamente se puede acceder a ella en cualquier sitio. Entonces hay que reconocer la competencia del Tribunal de Toulouse. Se ha debatido muchísimo y finalmente el Tribunal de Justicia emite un fallo en el asunto Pinckney y el tribunal reconoce el criterio de la accesibilidad de la página desde el punto de vista de la competencia judicial, y únicamente desde ese punto de vista basta para que un tribunal sea competente que la obra falsificada sea accesible en el país considerado. Pero eso va lejísimos, porque eso es como reconocerles a los tribunales una competencia universal, puesto que prácticamente todas las páginas de Internet son accesibles
accesibles en cualquier sitio. Bueno, en Turquía o en algunos países, pero tendrán que convenir conmigo que es una situación y una excepción muy particular. Es decir, que los abogados tienen que tener ese reflejo cuando tienen que determinar la competencia judicial en caso de vulneración del derecho de autor. Entonces habrá que escoger el tribunal y luego saber qué ley hay que aplicar. Y ahí se plantea el problema de la fragmentación entre distintos países. Voy a darles un ejemplo muy sencillo y que ha dado lugar a una jurisprudencia en Francia. Google lleva a cabo muchísimas actividades que pueden cuestionar el derecho de autor, pero con respecto al derecho de Estados Unidos, estas actividades se pueden legitimar bajo el concepto del fair use. Entonces, si se aplica la ley americana, es legal. Sin embargo, si se aplica la ley de los países de recepción, donde las imágenes o los textos son accesibles, pues no se va a adoptar forzosamente la misma solución. Por ejemplo, en un asunto Google Books, es decir, los libros de Google, el juez francés que era competente consideró que la ley que se podía aplicar era la ley americana porque era la ley del país donde estaba instalado el emisor, el que había tomado la decisión de colgar esto en la red. Entonces, el juez francés ha considerado que se aplicaba la ley americana y consideró que era un fair use, un uso leal, y los editores franceses no han visto reconocidos sus derechos y esto ha provocado realmente un problema. En otros casos, la jurisprudencia se ha pronunciado de otra manera. Entonces, el Tribunal de Apelación de París y luego el Tribunal de Casación, en sentencias muy claras, el 12 de julio 2012, pues el Tribunal de Apelación ha dicho: hay que buscar para determinar qué ley hay que aplicar, cuál es el país que tiene más puntos de contacto con la situación concreta. Es decir, en el caso concreto se consideró que la página era una terminación .fr, que las obras estaban en francés. Es decir, ha dado varios argumentos, ha retenido varios índices y al combinar estos índices ha decidido, bueno, pues realmente esta causa y este asunto tiene más que ver con Francia que con otro país, entonces aplico la ley francesa. Y Google Imágenes, que reproduce en miniaturas las obras que usted está buscando, los thumbnails, las imágenes en muy pequeño formato, las miniaturas, eso es legal para Estados Unidos, pero no es legal en Francia. Entonces, el juez aplica la ley francesa y condena a Google. Entonces, es evidente que vamos a tener que meternos en asuntos de derecho internacional privado, puesto que la solución de un juicio depende de la ley que se aplica. Y, bueno, ahora me doy cuenta que me he extendido 5 minutos más y les pido que me disculpen. Muchísimas gracias, he terminado. Monsieur le professeur, j'ai pour votre exposé, le micro marche, oui. Évidemment, Bueno, supongo que habrá muchas preguntas. ¿Alguien en la sala quiere hacer una pregunta al profesor? No sé si se me oye, profesor Lucas. No sé si me oye, ¿sí? Sí, très bien. Sí. Ha hecho una... Bueno, primero agradecerle su charla, que ha sido brillante y ha habido muchísimos temas que no puedo entrar en todos, pero hay un tema que me ha interesado mucho, que es en relación con la copia privada. Una de las cuestiones... Es verdad que en España se está ahora modificando la ley, pero uno de los temas que nos produce, digamos, una serie de problemas es qué relación hay con la copia privada y las nubes. Yo no sé si se ha planteado en Francia, pero en España una de las cosas que se está planteando es hasta qué punto las reproducciones que se están produciendo en una nube, si eso
requiere una licencia o es un derecho exclusivo de reproducción que las entidades de gestión deberíamos intentar licenciar, o si eso, que es lo que plantean los proveedores de música a través de Internet y de otros contenidos, dicen que eso es lo mismo que lo que antes se producía a través de un cable, pues que ahora en vez de utilizar un cable, pues la misma obra que se conseguía descargándose y haciéndose una copia el propio usuario o el propio consumidor a través de un cable, pues ahora es el proveedor el que ofrece esa misma obra a través de una nube, y que eso es lo mismo que una copia privada. Entonces, nos encontramos un poco en una situación complicada, por lo menos en España, porque parece que eso queda fuera del concepto de copia privada, pero los proveedores de servicios o proveedores de música y contenidos a través de Internet entienden que eso es lo mismo que una copia privada y que, por lo tanto, como lo ofrecen de forma gratuita a los usuarios, pues que no hay ninguna necesidad ni de aumentar la tarifa ni de licenciarlo de forma expresa. La question s'est posée dans les mêmes. Esta misma pregunta se ha planteado también en Francia y usted lo ha resumido muy bien. Ha habido un desacuerdo en el seno del organismo del que hablé antes, el Consejo Superior de la Propiedad Literaria y Artística. La cuestión de la computación en nube, cloud computing, se ha estudiado y no se ha podido llegar a un acuerdo para que se pusieran de acuerdo la música y lo audiovisual. Los músicos, por motivos que usted ha explicado muy bien, o mejor dicho, los derechohabientes de música y la SACEM concretamente, defienden la idea, al igual que otros, que hay una equivalencia funcional entre lo que se hace en la nube, como lo dice usted de forma muy elegante, en el cloud, y lo que se hace en el ámbito analógico o incluso digital, pero con un soporte. Entonces, el derecho tendría que aprender esta realidad de la misma manera y, por lo tanto, claro, con algunos cambios, porque va a ser difícil aplicarlo, pero piden que el sistema de remuneración por copia privada se amplíe a todas las reproducciones que se hacen en la nube, se dice, pero no es en la nube, porque en un momento dado pues se va a ubicar en un soporte, en un aparato, pero ya no va a ser un aparato que tengamos de sobremesa o que vamos a tener en el bolsillo. Entonces, el audiovisual en general y la SACD defienden, antes al contrario, la idea de un derecho exclusivo y, por lo tanto, no hay acuerdo. Y yo no creo que el Gobierno vaya a promulgar ninguna ley al respecto, porque hay una oposición demasiado clara como para que el Gobierno se atreva a legislar. Ha dicho simplemente que hay que seguir estudiando el asunto, lo cual equivale a decir que no se va a hacer nada a corto plazo. Pero se sabe perfectamente que existe un problema. Pero hay que ampliar un poco la reflexión. Hay que tener en cuenta también el informe Lescure, que va más allá de la hipótesis de la nube. El informe Lescure dice que, de todas formas, la remuneración por copia privada, tal y como se ha diseñado, dentro de algún tiempo no podrá seguir revistiendo la misma importancia que tiene ahora. No podrá dar lugar a ingresos considerables en Francia, desde luego mucho menos en España hoy por hoy, los ingresos enormes que genera en Francia, y que habrá que pasar a otra cosa. Y el informe hace una propuesta, me alejo un poco de su pregunta, pero me ha dado pie de alguna manera. Hace una propuesta que guarda relación con la manera en que el legislador español se plantea la cuestión hoy en día. La propuesta principal del informe Lescure es crear una tasa, es decir, algo fiscal sobre todos los aparatos conectados. Y esta tasa, es decir, lo que se vaya a recaudar con esa tasa, se podría afectar para sustituir la remuneración por copia privada cuando ésta llegue, quizás no al abismo, pero cuando llegue a una cuantía realmente diminuta, y al mismo tiempo él propone, debería poder financiar acciones culturales.
Es una disposición que ha dado mucho que hablar, que ha dado lugar a mucha renuencia por parte de los derechohabientes, por un lado, y también por parte del Gobierno, porque una tasa hoy en día, teniendo en cuenta la situación y la situación fiscal, pues no es algo muy popular. Además, quiero añadir otro motivo que a lo que ya acabo de decir, que comparto como ciudadano y como contribuyente. Además, esto le quita a la remuneración por copia privada su fundamento, porque la directiva es algo que se concibe como encaminado a compensar el perjuicio de los derechohabientes. Y a mí me parece que de esta manera se da la espalda a esta noción. Yo pienso, y lo digo con muchas reservas, porque a un extranjero no le corresponde dar consejos al legislador de un país que le acoge tan bien, pero yo me pregunto si el planteamiento español de verdad se conforma con la filosofía de la directiva, porque financiar la copia privada solamente a partir de una partida presupuestaria que vaya a decidir el Gobierno en función de determinados condicionantes, pues a mí me parece que esto equivale a darle la espalda al fundamento mismo de la remuneración por copia privada, tal y como lo encontramos en la Directiva Sociedad de la Información y tal y como lo encontramos en las diferentes sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia. La sentencia Padawan, por ejemplo, que se derivaba de la situación en España. Entonces, en cuanto al cloud computing, no sabemos muy bien, ahí se plantea un problema de verdad, pero más allá de ese problema, pues quizás haya que empezar a reflexionar acerca del futuro a largo plazo de la remuneración por copia privada, porque cada vez va a ser más difícil mantener esta remuneración y, sobre todo, conseguir de ella los resultados financieros que se consiguen hoy en día. ¿Otra pregunta? Mi pregunta es en relación con la sentencia del caso Svensson. Desde el punto de vista que un vínculo no constituye comunicación pública si no hay público nuevo, ¿cómo esto podría entrar en contraposición con lo que se está planteando en España de la tasa a los agregadores de noticias? ¿Qué opinión tiene sobre esto? Me parece que es una excelente pregunta y no sé muy bien cómo contestar. No es muy glorioso por parte de un profesor de Derecho supuestamente especializado en esto, pero sin embargo tengo que reconocer que yo tengo muchos interrogantes acerca de las consecuencias de las sentencias Svensson y precisamente en cuanto a los considerandos que se refieren al público nuevo. Y yo no estoy seguro, y quizás es poco respetuoso respecto del Tribunal de Justicia de la UE, pero no estoy seguro de que el tribunal haya ponderado de verdad todos los argumentos, porque por muchos motivos se podría apoyar lo que usted misma ha dicho. Cuando nos fijamos en la historia del derecho de autor y del derecho de comunicación al público, este criterio del público nuevo siempre se ha abordado, pero es un poco como el criterio del fin lucrativo, no es más que un indicio. En algunos países, por ejemplo, yo lo estudié en el derecho alemán, y se utilizaba el criterio del público nuevo para afirmar, bueno, pues esta antena colectiva, pero que se limita a un grupo muy limitado de personas, bueno, pues es algo que es peanuts, es casi nada, por lo tanto, no hay público nuevo. Es decir, que el criterio del público nuevo se utilizaba como un indicador para decir, bueno, pues esto va más bien en contra de la existencia de una comunicación al público, pero el Tribunal de Justicia hace de ello un criterio. Y entonces la pregunta que usted hace, pues merece la pena hacerla. Yo estoy redactando un comentario sobre la sentencia Svensson, pero necesito tiempo. En cualquier caso, le agradecería que me haya ayudado en mi reflexión, porque es una pregunta absolutamente legítima y yo creo que van a surgir interrogantes de este tipo. Adriana. Profesor Lucas, je vais essayer de... Voy a intentar hacer la pregunta en francés.
Quiero aprovechar su presencia hoy aquí, quiero aprovechar el hecho de que usted es un experto, también ha sido asesor de la Comisión Europea durante varios años. Quisiera aprovechar para preguntarle, a su juicio, cuál debería ser la política europea en materia de derecho de autor. En los próximos años va a cambiar la Comisión Europea. Hay muchos temas abiertos, la copia privada, los contratos, excepciones, derechos de autores audiovisuales. ¿A usted qué le parece esta enorme agenda que tiene la Comisión? ¿Y qué opina como experto? O si todavía estuviera en ese grupo de expertos de la Comisión Europea, ¿qué pensaría usted acerca de, por ejemplo, líneas rojas que no haya que traspasar, prioridades, etcétera? Como usted misma ha dicho, yo, como ya no soy miembro de este grupo, pues ya no tengo la información de primera mano, la información que tenía cuando era miembro del grupo de expertos. Guardo muy buen recuerdo, entre otras cosas, porque conservo muy buenos amigos, el profesor Berkovits, entre otros, y creo que él también conserva un excelente recuerdo. Es decir, hay una agenda de la Comisión. Aún no sabemos cuáles son las prioridades y, como usted misma ha dicho, va a haber una nueva comisión, con lo cual, si hubiera habido una serie de prioridades, pues muy probablemente la nueva comisión podría cambiar ese orden. Lo que sí va a suceder, en primer lugar, creo yo, es que la cuestión de las excepciones va a ser una cuestión prioritaria en la agenda. Y la verdad es que yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me parece a mí que eso está muy bien, porque una directiva que armoniza el derecho de autor sin armonizar excepciones no es razonable. Las excepciones son fundamentales. Pretender que hemos armonizado el derecho de autor, dejando que los Estados miembros puedan escoger a la carta las excepciones que les parecen, es poco razonable. En cuanto a la orientación de la Comisión, pues esto puede dar lugar a ciertos interrogantes y temores incluso. Existen excepciones, y sé que en España es un tema muy vigente en cuanto a la enseñanza y la investigación. Las sociedades de gestión de derechos de autores lo critican mucho en países distintos, en Francia también. Yo razono quizás como profesor universitario. A mí me parece que para afianzar el derecho de autor no resulta anormal que haya cierto margen para la investigación y la enseñanza, con salvaguardias, claro, pero es algo que no me molesta, digamos. Pero en cambio hay una disposición que le importa muchísimo a la Comisión y también a algunos gobiernos de Estados miembros, por ejemplo, el gobierno británico, de los Países Bajos, y se trata de la posibilidad de crear una excepción que permitiría no respetar el derecho de autor en el momento en que se transforma una obra. Es decir, en Internet se coge una obra y en el momento en que a partir de esa obra se crea otra obra nueva, pues entonces habría que poder hacerlo sin tener que pedir autorización al autor de la obra original. Entonces, a mí esto me parece muy peligroso. Claro que este criterio del uso de transformación o para transformación exige en el derecho americano para apreciar la legitimidad del fair use, pero no es más que un elemento entre otros muchos. Y decir como principio que en el momento en que se transforma una obra se puede utilizar libremente, pues yo estoy en contra. Yo sé que el gobierno francés se opone a ello y el gobierno alemán también, pero la Comisión considera que sería muy útil. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están obsesionados con esto? Pues porque yo creo que el primer ministro británico, el señor Cameron, también dijo que el derecho de autor es un freno para el desarrollo de la sociedad de información porque impide la creación de contenidos. Si tuviéramos el fair use, como en Estados Unidos, que permite una utilización más amplia de las obras, eso es lo que ha dicho
El señor Cameron es un tanto peculiar que un jefe de gobierno se exprese de forma tan clara sobre el fondo, pero muchos operadores van por ahí y hay una filosofía, digamos, incluso universitaria, que comparte esto. Puedo citar el nombre porque es un amigo, pero no estoy de acuerdo con él. Rodrigo también le conoce, el profesor Hugenwolds, que es profesor en la Universidad de Ámsterdam, que conoce muy bien el tema del derecho de autor. Pues él defiende de forma abierta este tipo de teoría. Así que una armonización de las excepciones que exige una modificación de la directiva del 2001, ¿por qué no? Pero habrá que ver qué es lo que se incluye ahí. Luego usted ha hablado de los contratos. A mí me parece que es una cuestión importante hoy por hoy, en base a estudios realizados también precisamente por el Instituto de Ámsterdam. Pues la Comisión considera que no es suficientemente importante como para entrar en el ámbito de la armonización. Pero cuando conocemos la importancia de lo que los alemanes dan en llamar el derecho contractual de autor, a mí me parece una expresión interesante porque nos hace entender que las reglas que rigen los contratos en materia de derechos de autor están imbricadas con las reglas que rigen el derecho sustancial. Por lo tanto, algo habría que decir para garantizar una mejor remuneración. Quizás también nos podríamos inspirar en la ley alemana. En fin, se podrían tener en cuenta muchísimos ejemplos y lamento mucho que la Comisión no opte por esta vía. En cuanto a la copia privada, pues está claro que la Comisión lo ve con mucha renuencia. El informe del señor Vitorino, por ejemplo, muestra claramente que cabe preocuparse acerca de la perennidad del sistema de remuneración por copia privada, aun cuando el Parlamento Europeo vaya por otra vía. Pero, como saben ustedes, el Parlamento Europeo no siempre tiene la última palabra. En cuanto a lo demás, pues quizás surjan otras iniciativas respecto de varios temas, respecto del derecho internacional privado. Por ejemplo, pues yo creo que convendría especificar lo que ya existe a través de un reglamento, no lo he mencionado, el reglamento Roma II, que rige la cuestión del derecho aplicable. Ahí se habla de la vulneración de los derechos de autor en general, pero no específicamente en Internet. Y, sin embargo, ahí hay mucha vacilación para fijar la ley aplicable. Yo les he dado varios ejemplos cuando se podía escoger entre la ley americana o la ley francesa, y esto a partir de ejemplos franceses. Esto es lo que podía decir. Esperemos a que la nueva comisión nos comunique su programa. Oui. Une question au fond. Bueno, mi pregunta iría un poco dirigida en relación al proyecto de ley de propiedad intelectual española y en concreto al artículo 32.2 relativo a la remuneración a la que estarían obligados a pagar los agregadores de contenidos de textos de prensa. Bueno, es sobre el tenor literal de la norma, porque esta establece que dicha remuneración tiene un carácter irrenunciable para el editor, con lo cual no deja posibilidad a los editores a decidir si desean ser compensados o no por el uso de sus obras. Este carácter, que no admitiría excepción alguna, en España ha despertado cierta polémica, ¿no? Porque puede llegar a ser peligroso, ¿no? para periódicos que estuvieran empezando, nuevas publicaciones, nuevas secciones, incluso iniciativas sociales, porque si Google decidiera finalmente no afrontar esta remuneración sobre la base de no enlazar estos contenidos, podría tener unas consecuencias catastróficas para este tipo de iniciativas. También a la vista de lo que se hizo en Alemania, no sé si le ve algún tipo de gap a la redacción de la norma, en vista de que en Alemania se permitió a los editores
decidir sobre si estaban dispuestos ser remunerados por el uso de sus obras. Y bueno, de hecho los editores decidieron permitir el uso gratuito a Google, el enlace gratuito a Google de sus noticias. Bueno, básicamente le pediría en su condición de experto una opinión, qué opinión le merece el carácter obligatorio de esta norma. Muchas gracias. Me sorprende un poco lo que me comenta de la ley española, porque no lo he leído. Pilar Cámara me dijo antes que me iba a mandar un resumen de las principales disposiciones. He leído análisis generales y no conozco el contenido de este artículo 32.2. Es decir, usted me dice que se limita en prever una remuneración obligatoria. Bueno, es un poco sorprendente, porque el método alemán parece más lógico. En Alemania se ha reconocido que los editores de prensa gozan de un derecho conexo, un derecho vecino conexo, es decir, exclusivo. Es decir, no es solo una remuneración que se garantiza a los editores de prensa, pero tienen la posibilidad de oponerse a la indexación y a la utilización de sus contenidos. Y es evidente que en sentido inverso también lo pueden aceptar. En Alemania está clarísimo y dice con mucha razón que en algunos casos hay muchos editores de prensa que quieran aceptar, incluso sin remuneración, estar indexados para que su contenido sea más visible. Está hablando, por ejemplo, de publicaciones sociales. Imaginamos, por ejemplo, un nuevo medio de comunicación que se está lanzando y la visibilidad en Internet es importantísima. Entiendo su pregunta. Si la disposición de la ley española está redactada de esta manera, bueno, pues a mí me sorprende, porque un derecho a la remuneración, ¿por qué no? Pero que sea obligatorio que esta remuneración se imponga a todas las partes, pues parece un poco sorprendente. Pero de todas maneras, en las negociaciones entre Google y los editores, pues podemos imaginar que los editores que no quieren una remuneración, pues le digan al interesado que no la aceptan. Pero tal y como está formulado, realmente me sorprende. No creo que se pueda fundar jurídicamente este derecho a la remuneración de los editores de prensa. Me parece extraño. Es lo único que puedo decirle. No sé si hay más preguntas. ¿O ya le damos las gracias al profesor? Muchas gracias a los organizadores, a Adriana, Mar, a todo el equipo de las SGAE. Muchas gracias a todos de haber venido y muchas gracias, señor profesor, por haber venido de Nantes, una preciosa ciudad francesa, y le deseo un buen viaje de vuelta. Muchas gracias.